Vamos a plantear el problema del ensamble gran canónico. En este caso tenemos un sistema que sería el sistema pequeño que observamos acá en la izquierda. Ese sistema, un sistema que está en contacto con un reservorio de calor, es decir, un sistema lo suficientemente grande, con muchas partículas y mucha energía, tal que el número de estados del sistema permanezca, que esa función omega prima se mantenga invariante, es decir, no se ve afectada considerablemente por los efectos de intercambio de energía y partículas con el sistema A. Vamos a suponer que el sistema A tiene una energía E y un número de partículas N, y el sistema A' una energía E' y un número de partículas N'. Con esto, nosotros vamos a plantear la pregunta de cuál es la probabilidad, ¿sí?, que A se encuentre en el estado erésimo con energía R y N sub S partículas. No tiene que ser en general se pueden usar dos índices para representar la energía y las partículas. Ese es como el planteamiento más general posible. Entonces vamos a avanzar en esto. Entonces yo puedo calcular a partir de dos sistemas. Vamos a colocar el ejemplo de dos dados. Tenemos dos dados que nos representan dos sistemas y las caras de los dados representan un número que identifica el estado del dado. Si yo fijo el dado de la izquierda en 1, entonces el dado de la derecha tiene 6 posibles valores, ¿sí? Si yo fijo el dado de la izquierda en 2, entonces el dado de la derecha tiene 6 posibles valores. Entonces miren que yo puedo calcular la probabilidad 1, o sea, la probabilidad de que el sistema de la izquierda esté en 1, la puedo calcular con la probabilidad del sistema de la derecha, ¿sí?, para el estado, perdón, el número de estados del sistema de la derecha cuando está en 1, que en este caso sería 6, dividido sobre todos los números de estados, que en total son 36. Miren que obtengo el mismo resultado que esperaría obtener para la probabilidad de encontrar 1 en el dado de la izquierda, que uno esperaría que sería un sexto. Este es un ejemplo muy trivial, sin embargo encierra mucha sustancia, porque vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con números grandes y con sistemas más complejos. Entonces, ahora vamos a usar el sistema de la derecha, que es el reservorio de calor, el cual tiene un número de estados muy grandes comparados con el de la izquierda, y vamos a calcular la probabilidad del sistema de la izquierda a partir de el número de estados del sistema de la derecha. Y esto lo podemos hacer porque los sistemas están interactuando. Ahora bien, algo importante también a tener en cuenta es que al tener un reservorio de calor con muchos estados y mucha energía, nosotros podemos garantizar condiciones para que los valores de energía que yo tengo acá en este sistema puedan ser descritos por una función continua, en vez de tener sistemas, por ejemplo, en sistemas cuánticos, que la energía está definida por estados discretos, y no puedo hacer cálculos de funciones continuas o tener en cuenta valores más, eh, sí, valores continuos. En el reservorio de calor sí puedo usar toda la teoría desarrollada eh, para sistemas continuos, ¿no? Entonces, basándonos en esto, vamos a hacer el cálculo del número de estados que tiene el sistema prima, y con eso vamos nosotros a obtener el valor correspondiente para la probabilidad. Bueno, ya teniendo esta forma de contar estados, entonces nosotros podemos resolver la pregunta de cómo calcular esa probabilidad. Entonces, esa probabilidad la podemos obtener, similar que con el ejemplo de los dados, dividiendo el número de estados cuando el sistema lo fijamos con una energía E sub R y le colocamos un cierto número de partículas, dividido sobre el número total de estados. Miren que eso es equivalente a decir que tengo esta probabilidad por una constante, donde esta constante que está aquí sería el inverso de esta sumatoria. Bueno, entonces vamos ahora, para poder hacer el análisis que nos interesa. Miren que nos fuimos a analizar el sistema grande, porque en ese sistema podemos usar aproximaciones de variable continua.
dado que el sistema tiene una energía muy grande y muchas partículas, tal que podemos aproximar la descripción del mismo por variables continuas y entonces podemos hacer uso del cálculo diferencial. Además, en este caso vamos a suponer que esta función es diferenciable y podemos nosotros a partir de eso obtener una expresión analítica para el número de estados del sistema A', que sería el reservorio de calor. Entonces miren, como la energía del sistema A, que es esta R, y el número de partículas del sistema A es muy pequeño comparado con las del sistema primado, entonces nosotros podemos expandir el logaritmo natural del número de estados del sistema primado alrededor del valor de la energía total y el número total de partículas. Esto es lo que nosotros observamos acá. ¿Sí? Miren que aquí tenemos la gran O, que sería el error de segundo orden. Y entonces tenemos dos parámetros, que sería el parámetro alfa, que sería esta derivada parcial con respecto al número de partículas, y el parámetro beta, que sería la derivada parcial con respecto a la energía. De acuerdo a esto, hemos nosotros de obtener esta expresión que tenemos aquí sería la expresión correspondiente para el número de estados del sistema prima. Pero miren que ya nos queda en términos solamente la energía del sistema A y los parámetros alfa y beta. Y esto que está aquí es una constante que la podemos obtener a partir de la condición de normalización. Es decir, si nosotros, tenemos en cuenta que esta probabilidad al final nos va a dar 1, miren que al hacer la sumatoria de todos los estados, aquí vamos a obtener 1. La otra forma es simplemente despejando los valores y haciendo la sumatoria. Nosotros encontramos que esta probabilidad de que el sistema esté en un estado erésimo va a estar dada por esta expresión, y esta es la expresión asociada a la probabilidad que hemos planteado encontrar para el ensamble gran canónico. Ahora, cuando hablamos del ensamble gran canónico, es importante identificar este parámetro alfa en términos del más conocido parámetro en términos del potencial químico, dado que el potencial químico tiene mucho sentido físico y se utiliza para describir sistemas donde tenemos intercambio de partículas. Así como en el ensamble canónico teníamos que la temperatura se encargaba de controlar la distribución de estados cuando había una variación de energía, entonces acá en el ensamble gran canónico, como adicionalmente tenemos intercambio de partículas, el potencial químico es el que controla ese intercambio de partículas. Se define el potencial químico como la variación de la energía por unidad de partícula, y dada la definición del parámetro alfa, nosotros podemos encontrar que este parámetro alfa se relaciona con el potencial químico por medio de una ecuación lineal, siendo el parámetro menos beta la constante de proporcionalidad. Eso lo obtenemos aplicando la derivada en cadena en esta expresión de aquí. Entonces, si nosotros escribimos la expresión anterior, es decir, que la que tiene implícita la función de partición, en términos de potencial químico nos queda esta expresión. Acordémonos que la función de partición es sumar este término de Boltzmann en todos los estados. Entonces, si nosotros sumamos en todos los estados, vamos a tener que esta función de partición para el ensamble gran canónico es de esta forma, donde tenemos el parámetro beta, que es el inverso de la temperatura, que es proporcional al inverso de la temperatura. Aquí tenemos el potencial químico. Y miren que si nosotros agrupamos los términos que tienen igual energía en un rango de energía entre y más delta D, y con un número de partículas entre n y n más delta de n, nosotros podemos escribir esa expresión en términos del número de estados del sistema pequeño que estamos estudiando.